Mba'éichapate mimbo'ekuéra, mba'éichapa peimehína ñañepyrũta ñamba'apo Guarani ñe'ẽ rehegua. Hoy vamos a trabajar Mbaravishum en Botepa. Vamos a trabajar adivinanzas en guaraní. Y vamos a ir mirando cada ejercicio, voy a ir orientándoles a ustedes cómo van a ir trabajando. Aquí, por ejemplo, ya iniciamos, nos dice la primera propuesta, Amuñe en Mbaravishú. Leo las adivinanzas. Esto sí vamos a trabajar todos juntos en forma virtual. Mbaravishum en Botepa. Y yapu a mí y cuajaca tuete hoy con cuare, dice. Eso significa que es el famoso cuairú en los dedos, el famoso anillo. Es lo que quiso proponer el compañero a la compañera. ¿Qué le dice también ella en otra adivinanza? Shehama, pujare cuente ya shaha oiko ubate arare. Heise yasu, nos está hablando de la luna. Entonces la compañera también le propone esa adivinanza. Pero ya a partir del segundo ejercicio, niños y niñas, ustedes ya van a hacer. Uno voy a hacer con ustedes en cada ejercicio y el resto de ustedes van a tratar de trabajar solos y solas. Completo las adivinanzas. Kua ajaita pendendía completa hanwa. Baravishum en botepa ajaita koape. Hyayuramu y yapesa iyu ojomonoti jaje'e. Paco vagina la ñan de respuesta. Después ustedes en el siguiente dicen Baravishum en botepa ndapepoija o bebé. Ababendo heshai chupe de yuruija upepepe jaita. O sea, ustedes van a escribir para completar esa adivinanza y luego dicen la respuesta de qué es. Después el tercer ejercicio dice jae yo a con ambaravishu jaja emba epa. Tenemos dos adivinanzas. Ustedes abajo van a escribir en su libro en la página 68 la respuesta de cada uno. Voy a leer con ustedes. Opo, opoja, opobo, oiko, mishime jugai jaupei oso. La siguiente adivinanza. Mumba mishin hatuisha, jugai mbukumu oua ogahare, hapua eoiko ojeka kesu. Acá también van a escribir la respuesta en guaraní. Esto yo les dejo a ustedes que trabajen solos, porque como es adivinanza, pueden trabajar con papá, pueden trabajar con mamá, o con abuela, o con alguna tía o hermana. Y después ustedes aquí abajo, en vez de que nosotros contemos adivinanzas en grupos, van a escribirme aquí, al lado del libro de ustedes, una adivinanza en guaraní y una respuesta ahí pueden escribir. Entonces, para que puedan practicarlo. No van a presentar audio, solamente van a escribir una adivinanza en guaraní y la respuesta a esa adivinanza.